Bienvenidos una vez más a su programa Embajadores. ¿Quieres ser parte de la fe? Acércate a Jesús. En esta oportunidad quiero dirigirme a aquellas personas que han tenido la oportunidad de tener los caminos del Señor desde su temprana edad. Han podido disfrutar de ambientes de alabanza, momentos tan hermosos, pero con el transcurrir de los tiempos, las inquietudes y las ofertas de esta vida desviaron sus caminos. Y para eso tenemos aquí la presencia de un invitado muy especial, del reverendo George Segarra, que ya está con nosotros en el set de televisión, y le damos la bienvenida. Bienvenido, Pastor George, un gozo, una alegría de tenerte. Gracias. Puede sentarse. Siéntese cómodo, Pastor. Está en su casa porque Betel es una familia. Amén. ¿Cómo se siente, Pastor George? Quiero saludar a todos los que nos están sintonizando, agradecer a Dios por darme esta oportunidad de poder compartir parte de nuestro testimonio y también de la obra misionera que Dios ha podido hacer con nosotros. Y Pastor, cuéntenos esa parte donde usted pues experimentó esa hemorragia de dolor por dentro, que un día pues lo describieron en una campaña, pero por fuera había una sonrisa, habían éxitos, era usted una persona que administraba muchos casinos, pero prácticamente llegó a una crisis tan fuerte que el hogar, el matrimonio se llega a destruir. Lo dijiste, una falsedad de una sonrisa por fuera es que cuando el hombre tiene que aparentar que está feliz, pero nos damos cuenta, sin Cristo no hay paz y no hay felicidad. Aparentemente puede uno aparentar ante la gente y la gente muchas veces nos puede admirar por el éxito que podamos tener, si le llamamos así, en los negocios, en las empresas y también aparentemente en el matrimonio. Nosotros, mi esposa y yo, trabajamos indistintamente. Ella era una trabajadora de una línea aérea. Ella volaba mucho, despachaba los aviones y también atendía dentro de los aviones y también atendía en el lugar donde ella se encontraba. Y yo, como administrador o representante de los casinos, que aparentemente todo estaba bien, ¿cuántos jóvenes querían tener ese trabajo que uno tenía y nos admiraban mucho por lo que nosotros pues aparentábamos una sonrisa cuando salíamos con la esposa, incluso hasta aconsejábamos a nuestros compañeros o amigos cómo debe vivir un matrimonio y cómo debe ser un hombre, un joven empresario. Eso sucedió hace muchos años, en el año 1998, cuando mi esposa y yo empezamos a decir, vamos a hacer una empresa, porque mi profesión soy analista de sistemas y mi esposa de profesión es administradora, pero también fue counter y aeromoza. Hicimos el paso, nos fue muy bien el trabajo en la parte empresarial, pero lo que no había era un amor profundo, ese amor verdadero que es el amor de Dios. ¿Y cómo usted identifica que no hay ese amor, no? Lo identificamos por varias razones. Lo primero, que siempre estábamos en pleito con mi esposa. No había un acuerdo, no había un consenso, solamente decíamos, tú manejas tu dinero, yo manejo el mío, tú sales con tus amigas, yo salgo con los míos, pero no había como ahora, en estos tiempos, podemos haber un consenso y decir todo lo que es tuyo es mío y todo lo que es mío es tuyo. Allá cada uno vivía o hacía lo que quería con su dinero. Y eso es lo que sucedió. Y podías comprarte una casa. Yo quiero comprarme esta casa y te comprabas. Quiero comprarme esta moto, te comprabas. Quiero comprarme este carro, te comprabas. Pero no había en sí lo que necesitamos y lo que la humanidad necesita. Ese amor de Dios. Eso pues llevó a ustedes a un enfriamiento, digamos, de sentimientos que tiene que ir creciendo en una vida matrimonial. Por lo general debería ser así. El caso nuestro fue diferente. Yo la conocí a mi esposa, nos vimos a primera vista, nos enamoramos,
Pero al casarme, se perdió esa emoción, ese sentimiento. Y empecé a hacerme el hombre frío. Porque yo recuerdo cuando me casé, yo creía que seguía soltero. Entonces no pedía permiso a nadie, salía solo a mi papá y salía a la calle. Y cuando estaba en la vida mundana, las cosas que hace uno en el mundo, cuando regresaba a mi casa me acordaba que estaba casado. Y eso creo que a mi esposa cuántas veces conversó conmigo y decía, tú ya estás casado, tú no estás soltero. Pero como los dos estábamos en el mundo, no podíamos nosotros entender y comprender que el matrimonio tiene que haber comunicación, tiene que haber entendimiento y también respeto y amor. Y todo eso se había perdido porque más valía el poder económico que otra cosa. O sea, estaban más enfocados en el desarrollo económico, profesional. Exactamente. Y no se habían enfocado pues ya en esa relación mutua, en ese compañerismo, en esa fusión que tenían que ser ahora los dos para sacar adelante este hogar. ¿Cuál fue el momento ya cúspide que llevó a la crisis de la rotura del matrimonio? Bueno, eso ha sido por parte mía, mi infidelidad hacia ella. Creo que una mujer no puede soportar tantas infidelidades de un hombre. Y creo que mi esposa me había soportado demasiado. Y llegó en el momento que ella dijo, ya no puedo más. Ella renunció a su trabajo. ¿Nunca te dijo lo que ella sentía cuando descubría tu infidelidad? ¿Te expresaba su dolor? Sí, o sea, mi corazón estaba tan duro que esas lágrimas de mi esposa no me daban nada. No me hacían sentir nada. Él dice, llora porque tienes ojos, pero no siento nada. Incluso hasta por mi hijo mismo no sentía nada. Decía que no, vete con mi hijo, déjame hacer mi vida. Y las palabras más fuertes que uno dice a una esposa es, no te amo. Porque la infidelidad es devastadora. Claro. Está comparado a la infidelidad. El dolor, dices, como que si te estarían cortando por la mitad con esas motosierras que atraviesan árboles y sin anestesia. Debe ser tan duro porque yo recuerdo a mi esposa, aunque no quisiera recordar, recuerdo que lloraba muchísimo. Una vez recuerdo que agarró un cuchillo que quiso cortarse las venas, porque decía, ya no puedo más. Y tuve que agarrar la mano para que no se corte, porque me decía, yo no me casé con Eso era la expresión externa de la hemorragia interna de dolor. De dolor, claro. Que ella sentía. Así es. ¿Y qué pasó cuando viste que se quiso cortar? ¿No entraste por un momento en un estado de reflexión? En un momento, cuando ya la quité el cuchillo, me senté y dije, pero ¿por qué le hago esto a esta mujer si ella no me ha hecho nada? ¿En ese momento ya tenías hijos? Sí, un hito. Kevin, el mayor. Incluso yo recuerdo haberle dicho a Dios, porque yo de los 8 hasta los 10 años, si mal no recuerdo, yo me iba a una iglesia evangélica y me gustaba cómo nos trataban. Entonces recuerdo ese momento y le dije, Dios, ¿por qué está así mi matrimonio? No quería aceptar que el problema era yo, sino quería hacer ver que es por ella el problema, muy celosa, que esto que el otro, pero ella se hizo así por mí. Porque cuando yo decía, voy a trabajar, aparentemente ella creía que me iba a trabajar, pero muchas veces me escapaba. ¿Y ella descubría? Descubría porque las amigas lo veían, me veían, o yo pasaba cuando estaba borracho por su trabajo con una joven y no me importaba nada. Está, como decimos ahora, endemoniado. O sea, cada día rompiste los vínculos de confianza. Exacto. Eso le convirtió a ella una persona que dudaba mucho de ti. Claro, ni siquiera escuchaba los consejos de mi padre, ni las lágrimas de mi madre, que ellos hablaban conmigo. Yo decía, soy así, así nací, así me moriré. O sea, ni las lágrimas de tu padre. ¿Qué te decían tus padres? Mi papá me decía, hijo, yo no he hecho eso. Quizás he tenido algunas cositas y ahí recuerdo que a mi padre le encaré una vez cuando me dijo, sí, cuando yo tuve 7 años yo te vi de brazos con una mujer que no era mi madre. Y desde ahí se llenó mi corazón de odio contra ti. Y recién saqué todo lo que tenía guardado por muchos años en mi corazón. Y ahí lloró mi padre, recuerdo. Le dijo, mi hijo no es el que yo lo vi hace muchos años. Está cambiado.
O sea, no es el hijo a quien yo he educado, a quien yo crié. Era un hijo completamente diferente, transformado, diferente, endurecido, sin sentimientos. sin sentimientos. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Ella se fue, la botaste, te botó. No, decidimos, compramos una casa, o teníamos una casa nuestra que se había construido cuando recién nos casamos, un mini departamento, pero después decidimos comprarnos una casa mucho más grande. Nos compramos, tal vez así nuestra relación mejora, pero peor fue. Fue peor, no hubo un acercamiento más, nos odiábamos. Ya nos odiábamos los dos. Mi esposa también empezó a odiarme porque ya no soportaba lo que yo hacía. Pero yo, para la gente, yo era la víctima. Porque el rostro que yo mostraba a las demás personas, yo era la víctima. Yo era el que soportaba los agravios de mi esposa. Porque a mi esposa sí nunca le toqué ni un dedo. Eso sí, ya es testigo de que nunca le toqué ni un dedo, porque yo dije que yo no iba a tocarle ni un dedo a una mujer, así como mi padre, mi abuelo, mis tíos les tocaban a sus esposas. Y eso sí lo prometí y lo cumplí. ¿Y eso miraba la familia, los amigos? No, nunca. La familia... ¿Y por qué la gente pensaba que ella era la mala de la película? Por su carácter que tenía. Pues hacía cuando me veía a veces en reunión con mis compañeros, entre comillas, y me decía, vamos a la casa, ¿qué estás tomando? Y decía, ya voy. Entonces, llegó la patrona de eso. Pero allá en la casa ya éramos otra cosa. Ahí me transformaba yo. En la calle yo aguantaba todo, pero cuando llegaba a la casa... ¿Y qué sucedía cuando venía pues esos recuerdos de tu niñez, cuando estabas en la iglesia, participabas de los cultos, en esos momentos cuando mirabas pues que tu esposa quería cortarse las venas, quería matarse, y te venía a tu memoria esos acontecimientos de niño, de adolescente, ¿no? Claro, y yo me acuerdo mucho cuando... Yo 2 veces quise suicidarme. Una cuando estuve con mi esposa y no fue muy bien mi relación. Y la otra, recuerdo que me saqué un lunar con un cuchillo y salió como chisguete la sangre, porque le decía, me acuerdo de mi tía Glenda, siempre ella a mi lado, siempre una mujer que siempre nos aconsejaba para bien. Y recuerdo que decía, no soporto, tía, ya no quiero vivir porque he fracasado en mi matrimonio, yo no doy más, decía, y ahí me corté. Vinieron ellos, me trataron de curar con la resina de plata, no se pudo curar. Ahí estuve mal. Entonces ahí me acordé cuando tenía esa edad de niño, cómo nos enseñaban a cantar las alabanzas, nos enseñaban a orar. Cuando me acuerdo, mi profesor o el maestro de escuela dominical nos decía, cuando ustedes están tristes, doblen sus rodillas, unan sus manitos y comiencen a hablar al Señor. Señor, ayúdame, tengo dolor, tengo malos pensamientos, sácame todo eso. Entonces, en ese momento me acordaba y le decía yo mismo, Dios mío, yo ya no quiero existir, yo no quiero vivir. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy malo? Yo mismo me autoculpaba. Decía, ¿por qué soy malo? Me sentía culpable de todo. Y ahí me tranquilizaba. Pero ya mi relación se había terminado por completo. Ya no podíamos ya seguir más. Ya no podíamos vernos, mi esposa y yo. ¿Y en qué momento llegas a la iglesia? ¿Cómo te reconcilias? Porque habías conocido de niño, te apartas y ahora estás en una situación de crisis matrimonial. Eso me imagino que te llevó a buscar un auxilio, ya conocías a Dios porque pudiste haberte salido de la iglesia, de muchas cosas, pero lo que nunca pudo salir de tu corazón fueron esos cánticos, claro, fueron esas alabanzas, ¿no? Fíjate, en vez de irme a Dios, me fui a los brujos. Increíble. Increíble. ¿Y por qué? Porque cuando estuve enfermo, cuando tenía la edad de 23 años, mis padres me llevaron a una bruja para sacarme el mal que tenía. Lo que pasa, pastor, es que cuando yo era un niño y la ciencia me había desahuciado, mis padres en su desesperación me llevaron a un brujo que se vestía como Cristo. Y ese brujo aparentemente me sanó. Pero ahora que conocemos la palabra, sabemos que en ese momento me llenó más de demonios y era un niñito.
Entonces lo que hice es esto. Y la bruja, esta señora, me decía que no te preocupes porque hay una cantidad de mujeres que están haciendo cola y déjala que vaya tu esposa por allá y tú vas a seguir ahí. Pero nada. Entonces mi padre fue el que actuó ya con autoridad de padre. Ya mi esposa se había ido, ya se había apartado, se había ido con mi hijo a la ciudad de Tarapoto porque ya no me soportaba.